iglesia fue capaz de costear los gastos de una ciudad completa después de que fue destruida por un terremoto. Mire a ver si esta iglesia era pudiente, mire a ver si esta iglesia estaba bien parada. Pero esta iglesia, además de los problemas que tenía un grave problema. Y era que no tenía el suministro de agua. El agua era traída desde 10 kilómetros de distancia para abastecer esta ciudad. Una ciudad tan rica y tenía que depender de que el agua llegara de otra parte. Y cuando yo hablo de agua, yo hablo de la palabra del Señor. Esta iglesia era tan rica y tan pudiente materialmente, pero espiritualmente no tenían nada, no había agua. Y usted sabe que el agua sirve para muchas funciones. Sirve para refrescarte, sirve para cocinar y alimentarte, sirve para bañarte, para limpiarte. Asimismo en la palabra, sirve para refrescarte, para alimentarte, para limpiarte, para cambiarte, para transformarte. Esta iglesia, habían dos problemas más. Y el primer lugar era que no funcionaba bien referente a su compromiso. No había compromiso. Y cuando no hay palabra, cuando no hay compromiso, tú no vas a poder obtener las cosas por tus propios méritos. Santo. Dice que esta iglesia no eran fríos ni calientes. No contaban con el agua, no contaban con la palabra, no contaban con el compromiso. Tampoco eran ni fríos, ni tampoco era caliente. Porque si hubiesen sido fríos, tenían la oportunidad de calentarse. Y cuando usted se calienta, pues yo creo que arde en el fuego del Señor. Pero ni eran fríos, ni era caliente. Se consideraban ricos, pero realmente eran pobres. Proverbios 13:7 dice: hay quienes presumen de rico y no tienen nada. Otros dicen ser pobres y tienen muchas riquezas. Santo. Los creyentes no adoptaban una posición firme. Eso no pasa hoy. Esta iglesia había endurecido su corazón. Y estaban satisfechas de sí mismos. Todo era yo lo puedo hacer, yo lo puedo lograr, yo lo voy a hacer por mis propios méritos. Pero mira como dice Apocalipsis 3:15, vuelve el Señor a reclamarle: yo conozco tus obras. Dice la palabra que los ojos de Jehová atalayan la tierra. Y siempre he oído a la pastora decir, y los míos también.
Tanto. Bendito sea el nombre del Señor. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. El 16 dice, pero por cuanto eres tibio y no frío, tibio. ¿Usted se ha tomado algo tibio? ¿Verdad que cae mejor o frío o caliente? Pero tibio provoca náuseas. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré. Y yo me puse a, wow, Señor, ¿cómo será un vómito del Señor? Una indigestión que haya. Pero me puse a buscar y yo, wow, Señor, ¿qué otra palabra podamos usar para vomitar? Para vomitar, vomitaré, te vomitaré, te reprenderé. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te reprenderé, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, en el 17, yo soy rico. Esta gente tenía la autoestima bien alta. Y un ego que Rodolfo se quedaba. Cuando hablaron de Rodolfo, Vida Discipular sabe quién es Rodolfo. Yo creo que la clase de ahora que está en Vida Discipular ya hablaron de esto, ¿verdad que sí? Cuando hablaron de Vida de Rodolfo en Vida Discipular, ya esta gente lo habían escrito hace tiempo. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa yo tengo necesidad. ¿Cómo? Se estaban metiendo en un lío profundo. ¿Usted conoce gente así? No diga nombre. Que dice, no, está que si yo no, yo para la iglesia, si yo estoy bien, yo no le hago mal a nadie, yo no bebo ni fumo, y hay un clase yo y yo. Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa yo tengo necesidad, papá. ¿Para qué ir a la iglesia? ¿Para qué yo voy a ir a la iglesia? Si yo busco a Dios en mi casa. Yo le oro al Señor. Pero después que le oro al Señor, voy y me meto a la barra y me harto de Después que le oro al Señor, que le digo, Señor, guárdame. La verdad que la ignorancia de uno es atrevida. Porque cuando yo estaba en estos caminares, yo le decía al Señor, Señor, guárdame, guíame, cuando me iba a meter al punto de droga. Cuando estaba que me estaba muriendo en casa, vomitando, que me caía 2 o 3 veces al piso de la... Señor, guárdame, ten misericordia de mí, yo quiero servirte. Porque el hombre cuando ve que las cosas se aprietan, entonces empieza a buscar a Dios. Pero mientras todo está perfecto y anda bien, le damos la espalda al Señor. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú, papá, no sabes que tú eres un desventurado, un miserable, un pobre. Dios hablándole allá. ¿Tú quieres que yo te diga la verdad, papá? Si tú eres un pobre, tú eres un ciego. Y para acabar de completar, mijito, tú estás desnudo. Delante de mi presencia, tú estás desnudo. Yo me imagino que yo acá, la autoestima de estas personas, recógeme del piso porque, wow. Mateo 8:36 dice, ¿por qué? Porque
¿qué aprovechará el hombre si ganase todo el mundo y perdiese su alma? ¿De qué me vale tener a mí el mejor celular que haya salido en el momento? ¿De qué me vale a mí tener el mejor carro que esté pasando por la moda hoy día? ¿De qué me vale a mí tener el banco lleno de dinero? Tener todos los reinos de este mundo si al fin y al cabo yo no tengo a Cristo en mi corazón. Eres un desbienaventurado, miserable, pobre y ciego. Papá, ya estás desnudo, así que no vengas aquí a echártela, porque delante de mí no tienes nada. Wow. Proverbios 17:1 dice que mejor es un bocado seco en paz que casa llena de contienda. Que casa de contienda llena de provisiones. ¿De qué me vale comerme una langosta sentada a la mesa y tener mi mesa y mi familia destruida? Yo prefiero sentarme con poco, pero tener la paz en el Señor, de que el Señor está trabajando con mi familia, de que hay paz en mi familia. Sí, Señor. La Odisea se sentía satisfecha de sí mismo, pero espiritualmente no tenía nada. Y muchas veces nos sentimos así nosotros, donde creemos que lo tenemos todo, pero realmente no tenemos nada porque no tenemos a Dios. Santo. La iglesia de Filadelfia, esta era la iglesia número 6. Y quise traer primero la número 7, la última, para traer esta iglesia. Esta iglesia era la única iglesia entre las 7 iglesias que Dios no le reclama. Era la única iglesia que el Señor no tenía nada en contra de ella. No había ninguna queja alguna. No era una iglesia perfecta, porque no la hay, no la busques. Pero Filipenses 1:6 dice que el que comenzó la buena obra, la perfeccionará. No somos perfectos, pero vamos camino a la perfección en Cristo. Somos un grupo de hermanos con un sinnúmero de imperfecciones, pero vamos camino a la perfección en el Señor y caminamos conforme a la palabra del Señor. El Señor elogia a esta iglesia por su fidelidad, por su devoción, por guardar su palabra. Cuando el Señor le dice en Apocalipsis 3:7, el que tiene la llave de David, significa el que tiene la autoridad de toda autoridad delegada. El Señor conocía las obras de esta iglesia, que eran buenas, que estaban llenas de amor, y que el enemigo no descansaba para que la bendición de la iglesia no fuese posible. El Señor conocía también las dificultades
que confrontó esta iglesia de Filadelfia. Tanto espirituales como físicas. Y el Señor le da 3 razones por las cuales esta iglesia es digna de reconocimiento. Porque tenía pocas fuerzas. Esto no es con mi fuerza. Esto es con las fuerzas que Dios pueda producir en mí. Número 2, porque había guardado su palabra. Y número 3, porque no había negado su nombre. Y cuando hablamos de negar, solamente pensamos allá en la mesa. Cuando Pedro fue el que dijo, no, chacho, yo no te voy a negar. Pero cuando tiraron el primer tiro, él fue el primero que se dio a coger. Y muchas veces nosotros con nuestras actitudes negamos al Señor. En el verso 8 del capítulo 3 lo dice: conozco tus obras. He aquí, ante ti hay una puerta que nadie puede cerrar. Cuando Dios abre una puerta, no hay diablo, no hay demonio que pueda cerrarla. Dice, porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y en el 9 dice, yo te entrego la sinagoga de Satanás. Come on. Santo. Yo te entrego la sinagoga de Satanás. Yo te voy a entregar los enemigos tuyos, los que te están haciendo la guerra, yo los voy a poner en tus pies. Los que te están haciendo la guerra hoy día son los que Dios va a utilizar para bendecirte mañana. Santo. Yo te entregaré, o te entrego a la sinagoga de Satanás, a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Los obligaré a que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado. No te preocupes por el que está haciéndote la guerra. Déjalos. No te preocupes por aquel que habla en contra de ti. Bienaventurado eres, pero es cuando digan cosas mintiendo. Porque Dios los va a traer a tus pies. Santo. Pastor, los que se fueron nunca se identificaron. Los que hablaron mal de usted nunca se identificaron. Pero un día Dios los va a traer de nuevo a esta casa. Y mientras esta palabra fluía por mi vida, el Espíritu Santo ministraba mi vida y me decía, dile que ha puesto en él vendas nuevas y aceite fresco para cuando lleguen por esas puertas pueda curarlos. Porque no los vamos a criticar, no vamos a murmurar de ellos, sino es que los vamos a recibir con los brazos abiertos, porque granero grande hay allá para recibirlos. La iglesia de Filadelfia era al parecer pequeña, tanto en números como en influencia.
Y esto me da a demostrar a mí, que esto no es con muchos. Esto es con poquito, de a poquito. No somos una iglesia grande en números, pero lo que Dios va a hacer, lo va a hacer con nosotros. Amén. Lo que necesitamos para allá, Dios lo va a producir en nosotros. Oh. Para un día poder sentarnos a la mesa y disfrutarnos en aquel templo. Esta iglesia era pequeña en número. Al contrario de la Odisea, que era una iglesia grande y poderosa en riquezas, en lo material. Pero pongan una balanza. ¿Qué pesa más? La iglesia de la Odisea, que lo tenía todo materialmente, o la iglesia de Filadelfia, que no tenía nada, pero tenía a Cristo. ¿Ah? Entonces eso me da a entender a mí que yo necesito a Cristo para que las demás cosas fluyan en mi vida. Santo. Bueno, esto era la introducción, ahora es que voy a predicar. Alabado sea el nombre del Señor. Ya voy a terminar. La palabra dice en Hechos, en el capítulo 1, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Recibiréis poder. Recibiréis poder. Necesitamos ese poder. La iglesia necesita volver a este nuevo primer amor, a usar ese poder, porque Dios nos lo dio con una autoridad. La iglesia no es cualquier cosa. Usted no es cualquier cosa. El que le hable mal allá afuera y diga cosas que no son de usted, déjelos pasar, porque Dios dice lo contrario a lo que dice el mundo. El mundo decía que yo no servía, que el hijo de María no servía. Tranquilo, que es María, mi mamá se llama María también, pero no María la mamá de Jesús. Declaro salud sobre tu vida si me estás viendo. La iglesia necesita recobrar ese poder, esa autoridad que Dios le da. Tenemos el Espíritu Santo dentro. El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, la tercera persona de la Trinidad que nos guía, que nos redarguye, que nos alinea al camino y al propósito de Dios. Cuando yo busco el significado de poder, es capacidad de un individuo o un grupo para llevar a cabo sus deseos, o políticas, o de controlar, manipular o influir sobre la conducta de otros, quieran, cooperen o no. Y eso me está dando referencia a mí, a que estamos hablando del poder que otorga el mundo. Pero yo en esta mañana, yo no te estoy hablando del poder que pueda dar el mundo. Yo te estoy hablando del poder que te puede dar el Espíritu Santo. Y en esta mañana, si tú vienes por primera vez y no has conocido al Señor, es una buena oportunidad hoy para recibir ese poder. Para que la tercera persona de la Trinidad entre en tu corazón. Las principales palabras que se traducen en el poder en el Nuevo Testamento son dinamis y exousia. Es importante discriminar entre ambas porque no significan lo mismo. Dinamis puede ser descrita como capacidad moral o física o poder. Estamos hablando del poder de la fuerza, así como mi hermano Edwin, ¿verdad? Como mi pastor
¿Ah? Esa es esa fuerza. Pero cuando hablamos de exousia, significa autoridad delegada. Significa derecho o privilegio. ¿Ah? Oh, no. Derecho y privilegio que me corresponde a mí por ser coheredero. En Mateo 16, 19 dice: a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. A ti te daré las llaves. Una llave era una identificación de autoridad. En aquel entonces, igual que ahora, se usa para abrir una puerta. Pero cuando a usted le entregan una llave, si mi pastor me entrega la llave del templo, me está dando la autoridad para que yo pueda entrar en cualquier momento, para que yo pueda abrir y pueda cerrar. Y yo creo que Dios nos ha entregado esa llave para que también abramos y cerramos, para que atemos y desatemos. Entonces ahora yo voy a desatar un carro para esta tierra, porque no me hace falta en el cielo, me hace falta aquí. Ahora yo voy a desatar a mi familia para que sea desatada en el cielo y puedan llegar a los caminos del Señor. Los discípulos necesitaban de este poder para cumplir con su misión. Pero antes de la ascensión al cielo, los discípulos estaban reunidos con el Señor, estaban cogiendo los últimos exámenes de vida discipular. Vida discipular empezó allí. Y me llama la atención porque ya hacía 3 años que ellos estaban caminando con el Señor. Entonces ellos vienen y le hacen una pregunta al Señor. Y le hacen una pregunta sobre su reino. Porque ellos pensaban que el reino sería conquistado terrenalmente. Y le dice, entonces en el verso 6 del capítulo 1 de Hechos, dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Los discípulos le preguntaron esto, como dije, porque creían que Jesús iba a traer un reino o un terrenal y que liberaría a Israel de Roma. Pero el reino al que el Señor se refería era uno espiritual. Amén. Donde lo estableció en aquel tiempo y hoy en nuestros corazones y en nuestras vidas. Ahora mi pregunta es, ¿por qué ellos le hicieron esta pregunta al Señor si hacía 3 años que caminaban con el Señor? ¿No pasa hoy día lo mismo? Donde se nos enseña la palabra, donde están ahí. Y a la hora de aplicarla, se nos olvida. A la hora que viene el problema, que viene la situación, le damos frente al problema y a la situación, pero se nos olvida declarar la palabra.
Usted sabía que cuando usted le hace frente y deja que el problema tome la situación, el problema se convierte en su autoridad. Pero cuando yo veo que viene el problema, veo que viene la situación, declaro la palabra, ese problema, esa situación, aún ese proceso, se tiene que someter a la autoridad de Dios. Ahora Jesús le contesta en el verso 7, no os toca a ustedes, a vosotros, saber los tiempos y las épocas que el Padre puso en su sola potestad, en su autoridad. Que mucho nos gusta cuestionar al Señor, que mucho nos gusta preguntarle al Señor. ¿Qué vas a hacer con mi familia? ¿Qué vas a hacer con mis hijos? ¿Cuándo será el día que yo los vea en el altar haciendo un pacto con el Señor? Deja que el Señor sea el que trabaje en tus hijos. Deja que el Señor sea el que trabaje con tu esposo. Deja que el Señor sea el que trabaje en tu matrimonio. Cuando tú dejas que el Señor trabaje en tu matrimonio, con tus hijos, en tu familia, cuando tú vengas a abrir los ojos, ya ellos van a estar aquí en el altar. Porque el día que mi esposa pensaba que yo me iba a reconciliar con el Señor, yo pienso que todos los días ella llegaba orando por esa puerta por ahí. Cuando venía conmigo, este es el día. Este es el día que el Señor. Y salía por ahí para abajo más atribulado que. A un término que el Señor tuvo que decirle a mi pastor, no le prediques, gánatelo sin palabras. Y el día que mi esposa menos se lo pensó, cuando abrió los ojos, yo estaba de cabeza en el altar. Porque pensaba que el día que entrara a la iglesia se iba a caer en canto. Y el que me caía en canto fui yo. Deja que el Señor sea el que trabaje. Deuteronomio 29:29 dice, las cosas secretas le pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros, son para nuestros hijos para siempre, para que se cumpla o para que cumplamos toda la palabra de esta ley. Nos preocupamos por saber las cosas sobrenaturales. Cuándo Dios va a sanar, cuándo Dios va a libertar, cuándo Dios va a restaurar, cuándo Dios va a traer mi familia. Señor, yo quiero ver lo sobrenatural. Yo quiero poner las manos sobre los enfermos para que sanen. Y la palabra dice que pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Pero primero tenemos que preocuparnos por lo natural que está aquí escrito en la palabra. Queremos ver milagros, pero no queremos ver a mi hermano siendo sanado, porque yo fui, como dije al principio, de ir a pedirle perdón. Porque la palabra dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. En eso no podemos caminar. Pero queremos caminar en lo sobrenatural. Y para poder caminar en lo sobrenatural, primero vamos a tener que caminar en lo natural de la palabra. Dejemos que Dios, iglesia, sea el que haga. Cuando nosotros queremos ayudar a Dios, le dañamos el plan al Señor. O no le dañamos los planes al Señor, porque el Señor tiene 1, 2 y tiene unas cuantas reservas más. Por si falla uno, llega el otro.
porque lo demostró. Cuando falló el primer Adán, ya Dios dijo, no, espérate, si yo tengo a Cristo que iba a ir a morir en la cruz del Calvario, ¿ah? Por amor, por amor. Quiero terminar. ¿Sabe por qué muchas veces no recibimos el poder? ¿Sabe por qué muchas veces llegamos a la iglesia, adoramos, levantamos manos y nos preguntamos, ¿qué pasa, Señor? Que yo salgo igual. En el capítulo 3 del libro de los Hechos, habla de cuando Pedro y Juan subían a la hora novena de la oración. Dice que fue a las 3 de la tarde por ahí. Y dice que cuando ellos iban a la hora de la oración, había un cojo de nacimiento. Y este cojo lo llevaban todos los días a la puerta de la iglesia llamada La Hermosa, donde iba a mendigar. Y muchas veces llegamos a la iglesia y entramos por las puertas mendigando. No mendiguemos la bendición, porque el Dios que yo conozco no es mezquino. El Dios que yo conozco tiene todo para darnos. Decía la palabra, o dice la palabra, buscar primeramente las cosas de arriba y las demás cosas serán añadidas. Entonces yo no puedo llegar con la mentalidad por esa puerta de si Dios va a hacer porque ya Dios hizo. Yo no puedo llegar a la iglesia con la mentalidad de mendigo, de venir a mendigar la bendición. Esta iglesia de la Odisea necesitaba de esa agua y tenía que esperar a que fuera suplida de otro lado. Muchas veces nosotros como cristianos tenemos que depender de mi hermano para poder que mi bendición se cumpla. Cuando esto es individualmente. Esto es individualmente. La bendición que tiene Dios para mí no me la va a dar a través de mi hermano. La bendición que Dios tiene para mí es porque ya Él la tiene para mí. Ya dijo, esto es para mi hijo amado. Pero llegamos al culto a ver si Dios hace algo. Esta iglesia de la Odisea, yo me imagino que esta iglesia, como no tenía reproches de parte del Señor, era la iglesia donde cuando el grupo de adoración llegaba y se paraba a adorar, ya había una iglesia que estaba adorando. Cuando entraban por las puertas, ya entraban con el gozo puesto delante del Señor. Ya llegaban adorando. Cuando se levantaban en la mañana, decían, no, yo voy para el culto, pero déjame poner aquí a Marcos Barriento para ir calentando el ambiente. Pero muchas veces llegamos a la iglesia, y cuando llegamos a la iglesia, llegamos al parking peleando, para entonces después llegar y abrir la puerta y mendigar, a ver si Dios hace algo. Esta mañana, wow, yo terminé ya. Esta mañana como yo venía preguntándole al Señor, Señor, ¿por dónde empiezo? Porque mi pastor me había hablado ya hace unas semanas atrás, pero yo soy de las personas que cuando me dicen vas a tener esta parte, dejo que pase un tiempo que se esté acercando, porque empiezo a escribir en el momento y Dios me empieza a cambiar las cosas. Entonces cuando yo llego a lo que me falta ya casi una semana, el Señor me dice, no, rompe todo esto que tienes ahí, porque esto no es lo que yo quiero que tú lleves. Porque aquí hay que traer lo que Dios quiera hacer y no lo que yo quiera hacer.
Y yo le venía preguntando, wow, Señor, y aún en esa esquina todavía, y cuando estaba ministrando allí con el grupo de adoración, le decía, Señor, ¿qué? ¿Cómo empiezo? Necesito la primera palabra para empezar. Y el Espíritu Santo me decía, sigue, porque ya yo empecé. Y a mí me hubiese gustado que esta mañana usted estuviese aquí, en el ensayo. Yo no sé si esto era si era un culto lo que estaba pasando esta mañana, pero había una presencia del Señor. Gloria a Dios. Cuando yo vine a ver, Mariel estaba por aquí llorando, mi hermana Sujei estaba por otro lado, la pastora estaba siendo ministrada, Olivia, Tony, y yo digo, wow. Y Mónica adorando al Señor. Hay que cogerle el ejemplo de esta muchacha, donde llega por las mañanas a los ensayos y empieza a adorar al Señor. La presencia del Señor está aquí. En esta mañana yo quiero orar. Póngase de pie en esta mañana. Yo quiero hacer un llamado. La iglesia de Éfesos era una iglesia que, aunque había empezado con un deseo ardiente, en el camino el enemigo la persuadió y dejó su primer amor. Probablemente en esta mañana tú nunca has experimentado ese primer amor. Y si en esta mañana hay alguna persona que no ha experimentado ese primer amor, yo te invito a que lo pruebes. No te vas a arrepentir.